Buenos días, compañeros. Hoy, nuestro equipo va a mostrarles un video didáctico sobre el globo ocular. Nuestro equipo está conformado por Osmar Gallardo Corbera, Carolina Díaz Flores, Diana de la Torre Trejo, Rocío del Carmen de la Torre Robles, Flor Jimena Luna Bañuelos y Anaí San Juana Cosio Luna. Hablaremos generalidades de la órbita ósea, del globo ocular, haciéndose especial énfasis en las túnicas que envuelven al globo ocular. También se analizarán la cámara anterior y la cámara posterior, así como el humor acuoso, el cuerpo vítreo, el cristalino y algunos de los órganos anexos, como son los párpados y las glándulas lagrimales. Muy buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de la órbita ósea. Las cavidades orbitarias son dos profundas cavidades situadas superior y lateralmente de las cavidades nasales, entre la fosa craneal anterior y el macizo facial. Contiene el conjunto de las estructuras que conforma el órgano de la visión, que son el globo ocular, el nervio óptico, los músculos extrínsecos, el aparato lagrimal, tejido adiposo, fascias, así como los vasos y nervios que irrigan e inervan estas estructuras. Primeramente, veremos cómo se conforma la órbita. La órbita se conforma por porciones de ciertos huesos, que serían en este caso 7. El hueso maxilar con la línea color café, el hueso cigomático con la línea color azul marino, el hueso frontal con la línea negra, el hueso etmoides con la línea roja, el hueso lagrimal con la línea azul, el hueso esfenoides con la línea morada y los palatinos con la línea verde. Estos son los huesos que participan en la formación de la órbita. Las características de la órbita ósea son: tiene forma de pirámide. Su anatomía posee 4 paredes, que serían la pared media, la pared lateral, la pared superior y la pared inferior. La pared superior está formada anteriormente por la porción orbitaria del hueso frontal y posteriormente por el ala menor del hueso esfenoides. En ella se encuentran anterior y lateralmente la fosa de la glándula lagrimal, y el techo de la órbita se corresponde con la fosa craneal anterior. La pared inferior, también conocida como suelo de la órbita, también tiene forma triangular. Está constituida anterior y medialmente por la cara orbitaria de la apófisis cigomática del maxilar, anterior y lateral por la cara medial de la apófisis frontal del hueso cigomático, posterior con la apófisis orbitaria del hueso palatino. La pared media es una pared muy delgada y frágil. Está constituida anteriormente y posteriormente por la apófisis frontal del maxilar, el hueso lagrimal, la lámina orbitaria del hueso etmoides y la parte anterior de la cara lateral del hueso esfenoides. Esta cara presenta 3 suturas que unen a las 4 piezas óseas de esta pared. También presenta el surco lagrimal con las crestas lagrimal anterior del maxilar y lagrimal posterior del hueso lagrimal. Y por último, la pared lateral. Es más gruesa y resistente, plana y triangular, constituida en su tercio anterior por la apófisis frontal del hueso cigomático y sus 2 tercios posteriores por el ala mayor del hueso esfenoides, y se aprecian la sutura esfenocigomática y el orificio cigomático orbitario. Eso sería todo del apartado de órbita.
globo ocular o bulbo del ojo es el órgano fundamental del órgano de la visión. Es irregularmente esférico en su parte anterior, constituido por la córnea. Mide 25 milímetros de diámetro antero-posterior y su diámetro transversal y vertical corresponde a 25 milímetros. El globo ocular ocupa la parte anterior de la órbita a la cual sobresale. El globo ocular se compone de una pared y un contenido. La pared está formada por tres membranas o fascias, una membrana externa o túnica fibrosa constituida por la esclera y la córnea, una membrana media músculo-vascular denominada túnica vascular del globo ocular y una membrana interna de naturaleza nerviosa llamada retina. Bien, ahora abordaremos cada una de las túnicas del globo ocular. Comencemos a hablar de la túnica fibrosa. Esta, para su estudio, se divide en dos, la esclera y la córnea. La esclera es una membrana resistente inextensible que adopta la forma del ojo. Su superficie externa es lisa, blanca y se caracteriza por presentar las inserciones tendinosas de los músculos motores del globo ocular, además de numerosos orificios por donde pasan los nervios y vasos del globo ocular. En su orificio posterior presenta el orificio del nervio óptico, por el cual pasan las arterias ciliares posteriores y los nervios ciliares cortos. En su región ecuatorial presenta las venas vorticosas y en sus orificios anteriores, que se sitúan alrededor de la córnea, pasan las arterias y venas ciliares anteriores. En su superficie interna se une con la lámina fucsa y da origen a la capa más superficial de la membrana medial o vascular del ojo. La córnea constituye el segmento anterior de la capa fibrosa del globo ocular. El espesor de la córnea es de 1 milímetro en su periferia y disminuye hacia el centro del globo. La esclera, la córnea y la membrana músculo-vascular se unen por una estructura conocida como limbo de la córnea. Hay que resaltar que la córnea carece de vasos sanguíneos y vasos linfáticos, y que la irrigación de la esclera está dada por las arterias ciliares posteriores cortas y las arterias ciliares anteriores, las cuales están inervadas por ramos de los nervios ciliares. Ahora continuamos con la túnica media o vascular del globo ocular. Esta capa se compone de tres capas que son la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Coroides. Es una capa fina y pigmentada. Es muy vascularizada con vasos pequeños próximos a la retina y vasos mayores en las zonas más periféricas. Cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es la parte de la capa vascular del globo ocular comprendida entre la ora serrata y el iris. Forma un anillo completo o una corona ciliar alrededor del globo ocular y está integrado por el músculo ciliar y los procesos ciliares. El músculo ciliar se compone de fibras de músculo liso, recibe inervación de las fibras parasimpáticas que penetran en la órbita junto con el nervio oculomotor. Procesos ciliares están constituidos por acumulaciones vasculares rodeados por una masa de tejido conjuntivo laxo. A partir de los procesos ciliares se extienden las fibras zonulares, que se insertan en el cristalino y lo mantienen en posición anatómica. Iris. Es la porción anterior de capa vascular del globo ocular. Es la parte coloreada del ojo y se presenta una abertura central denominada pupila. El tamaño pupilar está controlado por fibras de músculo liso que se encuentran en el interior del iris. El diámetro es de 3 milímetros y puede aumentar a 4 milímetros, en cuyo caso se denomina midriasis, o bien hacerse muy estrecho, lo que corresponde a la miosis. Estos procesos están regulados por las fibras del músculo esfínter de la pupila y las fibras del músculo dilatador de la pupila. El iris está constituido por tres capas fundamentales: la capa epitelial anterior, el tejido propio del iris o estroma y la capa epitelial posterior. Finalmente, hablaremos de la capa interna del globo ocular. La retina es la capa interna del globo ocular. Consta de dos partes, la porción óptica de la retina y la retina no visual. La unión entre ambas partes de la retina está dada por la ora serrata,
que es una línea irregular. Porción óptica de la retina. La porción óptica de la retina consta de dos capas, la capa pigmentada externa y la capa neural interna. La capa pigmentada de la retina se encuentra firmemente unida a la coroides y se continúa hacia adelante sobre la superficie interna del cuerpo ciliar y del iris. Por otra parte, la capa neural está formada por diversos componentes neurales y solo se encuentra unida a la capa pigmentada alrededor del nervio óptico de la ora serrata. En la zona posterior de la porción óptica de la retina se distribuyen varias estructuras importantes. Una de ellas es la pupila óptica, que es la región por la cual el nervio óptico abandona la retina. Se conoce como mancha ciega de la retina, ya que carece de fotorreceptores sensibles a la luz. Lateralmente a la pupila óptica se encuentra la mácula, que es una depresión de pequeño tamaño con una depresión central, llamada fóvea central. La mácula posee un menor número de bastones, que son receptores sensibles a la luz que funcionan en la oscuridad y son insensibles a los colores, y una mayor concentración de conos, que son receptores sensibles a la luz que funcionan bajo condiciones de luminosidad y son sensibles a los colores. Cabe destacar que esta capa está irrigada por la arteria central de la retina. A continuación les hablaré de la cámara anterior y cámara posterior. La cámara anterior, señalada con una flecha de color rojo, es el espacio limitado por la córnea y la región coloreada del ojo o iris. La pupila es la abertura central del iris. Posterior a este y anterior al cristalino se encuentra la cámara posterior delimitada con una flecha color morado. La cámara anterior y posterior se comunican a través de la abertura pupilar. Están ocupados por un líquido, el humor acuoso, que es secretado en la cámara posterior desde donde circula hacia la cámara anterior a través de la pupila y reabsorbido por el seno venoso escleral, un conducto circular localizado en la unión entre la córnea y el iris. Humor acuoso. Es un líquido transparente que se encuentra en la cámara anterior del ojo y sirve para nutrir y oxigenar las estructuras del globo ocular que no tienen aporte sanguíneo como la córnea y el cristalino. Si esta presión se eleva, se produce una enfermedad conocida como glaucoma. El humor acuoso se forma en los procesos ciliares marcados con una flecha color azul que se encuentran en la cámara posterior del ojo, mediante filtración de los capilares sanguíneos. Fluyen a través de la pupila hacia la cámara anterior, donde se reabsorben por la red trabecular hacia el canal de Schlemm, que finalmente lo drena a la circulación venosa. En condiciones normales se renueva completamente cada 90 minutos. El equilibrio entre la producción y la reabsorción del humor acuoso es de suma importancia para que la presión intraocular se mantenga dentro de límites adecuados. Cuerpo vítreo. Es un líquido gelatinoso y transparente que rellena el espacio comprendido entre la superficie interna de la retina y la cara posterior del cristalino. Es más denso que el humor acuoso, el cual se encuentra en el espacio existente entre la iris y la córnea. Dentro del humor vítreo se pueden distinguir tres partes. La hialoides o membrana hialoidea es una fina membrana que lo rodea por fuera. Existe una hialoides posterior y otra anterior. El córtex, que corresponde a la porción periférica más densa, y por último, el vítreo central, que posee menor densidad. Cristalino. Es un componente del ojo con forma de lente biconvexa que está situado tras el iris y delante del humor vítreo. Su propósito principal consiste en permitir enfocar objetos situados a diferentes distancias. Este objetivo se consigue mediante un aumento de su curvatura y de su espesor, proceso que se denomina acomodación. El cristalino se caracteriza por su alta concentración en proteínas que le confieren un índice de refracción más elevado que los fluidos que lo rodean. Este hecho es el que le otorga su capacidad para refractar la luz, ayudando a la córnea a formar las imágenes sobre la retina.
Ahora hablaremos sobre los músculos oculares, que se dividen en dos grupos. Comenzaremos con la musculatura intraocular. Estos controlan la forma del cristalino y el tamaño de la pupila, y son el músculo ciliar, el esfínter pupilar y el dilatador de la pupila. Ahora hablaremos sobre los músculos extraoculares, que están encargados de movimiento del globo ocular y de la elevación del párpado superior, y son elevador del párpado superior, recto superior, recto inferior, recto medial, recto lateral y oblicuo superior e inferior. De estos 7 músculos, solo uno se encarga de elevar el párpado y los demás mueven el globo ocular. Gracias a estos músculos existen movimientos de la pupila, y estos son la elevación, que es el desplazamiento superior de la pupila, la depresión, que es el desplazamiento inferior de la pupila, la abducción, que es el desplazamiento lateral de la pupila, la aducción, que es el desplazamiento medial de la pupila, la rotación interna o intorsión, que es la rotación medial de la parte superior de la pupila, es decir, que rota hacia la nariz, y la rotación externa o extorsión, que es la rotación lateral de la parte superior de la pupila, es decir, que rota hacia la sien. Ahora comenzaré a darles especificaciones de cada uno de los músculos extraoculares. Comenzaremos con el músculo elevador del párpado superior. Su contracción produce la elevación de dicho párpado, y su localización es la más superior en la órbita. Se origina en el techo, inmediatamente anterior al conducto óptico, sobre la superficie inferior del ala menor del esfenoides, y se inserta en el tarso superior y en algunas fibras de la piel del párpado superior. Su inervación es a través de la rama superior del tercer par craneal, es decir, del oculomotor. Ahora hablaré sobre los músculos rectos, como ya se dijo son 4. El recto medial, lateral, superior e inferior, y todos ellos están originados en el anillo tendinoso común del vértice de la órbita, y forman un cono muscular. El recto superior tiene un origen en la porción superior del anillo tendinoso común, y está encima del conducto óptico, y su contracción produce la elevación, educción y rotación interna del globo ocular. El recto inferior tiene un origen en la porción inferior del anillo tendinoso común, y está debajo del conducto óptico, y su contracción produce la depresión, la aducción y la rotación externa del globo ocular. Ellos dos están inervados por el tercer nervio craneal o el oculomotor. El recto medial tiene un origen en la porción medial del anillo tendinoso común y es caudal y medial del conducto óptico. Su contracción produce la aducción del globo ocular y está inervado por la rama inferior del nervio oculomotor. Por último está el recto lateral. Tiene un origen en la porción lateral del anillo tendinoso común y pasa por la fisura orbitaria superior. Su contracción produce la abducción del globo ocular y está inervado por el nervio abducens. Por último hablaremos de los músculos oblicuos, que ocupan la región orbitaria superior e inferior. Se insertan en la mitad posterior del globo ocular, y como ya sabemos son 2, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Comenzaremos con el superior. Tiene un origen en el cuerpo del esfenoide superior, es medial al conducto óptico y medial al músculo elevador del párpado superior. Además se dirige hacia adelante hasta alcanzar la tróclea. Produce un movimiento hacia abajo y hacia afuera de la pupila, y es inervado por el nervio troclear. Y para finalizar hablaremos sobre el oblicuo inferior, que es el único músculo extrínseco que no se origina en la parte posterior de la órbita, sino que lo hace en la zona medial del suelo orbitario, inmediatamente posterior al reborde orbitario. Se inserta en la superficie orbitaria del maxilar, y su contracción dirige la pupila arriba y afuera. Está inervado por la rama inferior del nervio oculomotor o el tercer par craneal. Aparato lagrimal. El aparato lagrimal es el responsable de la producción, la circulación y el drenaje de la secreción lagrimal de la superficie del globo ocular. Está compuesto por la glándula lagrimal y sus conductos, los conductillos lagrimales, el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. La glándula lagrimal se localiza en la parte anterior de la región orbitaria superolateral y está dividida en 2 porciones por el músculo elevador del párpado. Una de ellas es la porción orbitaria. Es la de mayor tamaño y se localiza en la fosa lagrimal, una depresión del hueso frontal.
La otra es la porción palpebral, más pequeña. Es inferior al músculo elevador del párpado superior y se sitúa en la porción superolateral del globo ocular. Las secreciones glandulares se drenan a través de numerosos conductillos hacia la región lateral del fornix conjuntival superior. La glándula lagrimal produce su secreción de modo continuo y es repartida por la superficie del globo ocular mediante el parpadeo. La secreción lagrimal se acumula medialmente en el lago lagrimal y se drena de dicho lago por medio de cada uno de los conductillos lagrimales existentes en cada párpado. El punto lagrimal es la abertura a través de la cual penetra la secreción lagrimal en los conductillos lagrimales. Los conductillos lagrimales se dirigen medialmente y se unen antes de desembocar en el saco lagrimal. El saco lagrimal se encuentra entre las crestas lagrimales anterior y posterior, por detrás del ligamento palpebral medial y anterior a la porción lagrimal del músculo orbicular del ojo. La contracción del músculo orbicular del ojo durante el parpadeo hace que la pequeña porción lagrimal de dicho músculo dilate el saco lagrimal, lo que se acompaña de la entrada al mismo de la secreción lagrimal proveniente del saco conjuntival a través de los conjuntillos lagrimales.